que es el taller participativo que se lleva a cabo en el marco de la consulta pública de la estrategia climática de largo plazo de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Bueno, junto con saludarles, también queremos agradecer y saludar al Ceremi del Medio Ambiente, Carlos Olave, quien está el día de hoy participando en esta actividad, y también agradecer a los representantes y profesionales tanto del Ministerio del Medio Ambiente como también de su Secretaría Regional Ministerial, que están también acompañándonos el día de hoy. Primero que todo me presento, mi nombre es María Luz Fará, soy de la consultora WSP, quienes estamos aquí apoyando a este trabajo a través del programa Euroclima y de la GIZ, y estamos apoyando al Ministerio del Medio Ambiente a implementar estos talleres ciudadanos regionales que se asocian a la propuesta de la estrategia climática de largo plazo. Vamos a silenciar un micrófono que escucho por ahí un poquito de ruido ambiente antes de seguir. Entonces, para comenzar esta actividad vamos a iniciar contándoles que a este taller han sido convocados personas y organizaciones de distintos ámbitos con foco en la región de Magallanes y de la Antártica chilena, y con distintos ámbitos, tanto ciudadanía, academia, sector público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los comités regionales de cambio climático, consejos consultivos regionales del medio ambiente, entre otros, y aquí enfatizando que el foco es en participantes desde la región, porque lo que queremos trabajar hoy día está con el foco regional. Entonces, para poder ponernos de acuerdo y antes de partir ahí con la actividad, quería mostrarles un poquito algunas reglas de cómo funciona esta herramienta Teams que estamos utilizando hoy para quienes no estén familiarizados. Tenemos aquí una barra de herramientas que probablemente vean ustedes en sus equipos. Tenemos varios botones. El primero es el símbolo que está aquí, es el micrófono. Nos permite activar y desactivar el micrófono, y les pedimos encarecidamente que cuando estemos en estas etapas que son de presentaciones, tengan su micrófono apagado de manera de que evitemos que haya ruido ambiente durante la llamada. Y cuando nos toque tener la palabra, y también como vamos a tener una parte participativa, ahí podemos ir activando nuestro micrófono para poder hablar. Lo segundo es que está este símbolo del chat, que es una burbujita, que nos permite abrir y cerrar el chat, que vamos a estar utilizando el chat durante esta llamada para poder comunicarnos, ya sea para que ustedes puedan formular sus preguntas, como también para si es que tienen algún problema técnico lo puedan comunicar a través de eso. Así que es importante que sepan cómo abrir y cerrar este chat para ir viendo y poder también comunicándose por ese medio. Si desean levantar la mano, está este tercer símbolo, que es una persona con una manito. El cuarto símbolo es un símbolo de dos personitas que nos indica, y podemos usarlo para visualizar quiénes más están en esta llamada. Y lo último, y ahí como ya habrán podido observar, esta reunión está siendo grabada tal como se les comunicó a través del formulario de inscripción cuando se inscribió cada persona. Así que, bueno, dicho esto, ahí ir a revisar con ustedes el propósito de esta actividad. Que hoy día lo que tenemos como actividad es este taller que tiene dos grandes objetivos. El primero es dar a conocerles la propuesta de la estrategia climática de largo plazo, y por otra parte poder generar un espacio de diálogo en busca de aportes a este documento con una mirada regional. Y por eso que es tan importante lo que les señalaba antes, de que este foco de taller es en la región. Entonces, revisemos brevemente el programa. Tenemos acá que vamos a tener una primera etapa de saludos iniciales, luego va a haber un video introductorio acerca de la estrategia climática de largo plazo. A continuación viene una presentación de la jefa de la Oficina de Cambio Climático, quien nos va a presentar respecto de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo, y luego de su presentación va a haber un espacio de preguntas para que para lo cual les invitamos a ir formulándolas durante su presentación a través del chat. Entonces, por eso que los vamos a ir invitando a que constantemente nos hagan sus preguntas, para que cuando llegue el minuto del espacio de preguntas ya tengamos disponibles las preguntas para poder ir atendiéndolas rápidamente. Vamos a silenciar otro micrófono que haya abierto por ahí, que nos va a interrumpir la llamada. Y les repetimos, por favor, tener sus micrófonos apagados en esta primera etapa, porque vamos a tener presentaciones. Y cuando ya nos toque participar, ahí los invitamos, por favor, a que mantengan sus micrófonos encendidos y así poder contar con todos sus aportes.
Bueno, entonces, para cerrar la revisión de la agenda del programa del día de hoy, tenemos lo último que vamos a estar haciendo en este primer bloque es presentarles la metodología del taller que vamos a tener en la parte de trabajo participativo, y vamos a tener también un video explicativo respecto de cómo podemos nosotros cada uno ingresar nuestras consultas o nuestros aportes a la propuesta de estrategia a través de la plataforma de consultas del Ministerio de Medio Ambiente. Luego de eso tenemos ya un trabajo participativo en grupos y terminamos luego con un bloque plenario donde nos volvemos a reunir todos a contar las principales conclusiones de este trabajo. Bien, ahora ya dicho esto, voy a quitar la presentación y vamos a dar inicio con la actividad. Eh, ahí. Ahí sí. Vamos a dar inicio a la actividad y vamos a iniciar con un saludo de la intendenta Jennifer Rojas, quien, bueno, lamentablemente por motivos de fuerza mayor no ha podido estar presente el día de hoy. Tuvo un tema de último minuto, tuvo que viajar a Puerto Williams y, bueno, nos envió su saludo a través de un video. Así que ahora vamos a proyectar ese video y ahí vamos a... Quisiera darles un especial saludo y agradecer enormemente su presencia en esta actividad de participación ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente. Nuestra política de Estado y de Gobierno ha sido desde el inicio estar en línea con el medio ambiente y con la sustentabilidad. Y qué mejor ejemplo que el compromiso que adquirimos al ser un país líder de la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP25, demostrando con hechos que la política ambiental de Chile es seria y coherente. Sabemos que nuestro país presenta 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático determinados por las Naciones Unidas, lo que nos sitúa en un alto nivel de riesgo ante esta cercana amenaza. No obstante, no podemos quedarnos inactivos ante estos escenarios y sobre todo en nuestra región de Magallanes y la Antártica chilena, la cual ha sido utilizada por diferentes científicos a nivel mundial para sus estudios como un sensor de variaciones en el clima, producto de que poseemos uno de los principales testigos de estos cambios a nivel mundial. Nuestros glaciares, como los que se encuentran en campos de hielos patagónicos sur, Cordillera Darwin, los que componen este laboratorio natural de nivel mundial. Por otra parte, señalar que somos una región que en muchas formas depende de las condiciones climáticas para que su tejido productivo pueda desarrollarse adecuadamente, por lo que debemos tomar acciones de adaptación y mitigación a los cambios de este tipo en sus diferentes niveles. Es por ello que seguimos comprometidos en enfrentar estos nuevos desafíos que nuestro planeta y la sociedad imponen. Y dentro de estos compromisos de Estado debemos seguir siendo consistentes y es en ese sentido donde nos reunimos hoy para compartir, contribuir y recibir los alcances a la ciudadanía de una estrategia climática a largo plazo creada en conjunto. Recordemos que nuestras acciones nos permitirán tener un desarrollo sustentable y acorde con las necesidades de nuestro planeta, las cuales además son una responsabilidad de todos nosotros. Que tengan una excelente jornada. Bien. Te agradecemos mucho las palabras de la intendenta y lamentamos que no haya podido estar el día de hoy. Y para continuar con este bloque de saludos, vamos a llamar a la asesora regional en gobernanza climática del programa Euroclima, Paola Vasconi, quien también nos va a brindar un saludo el día de hoy. Muchísimas gracias, María Luz. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días, Seremi Carlos Olave, Carolina Urmeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Como le señaló María Luz, soy Paola Vasconi y trabajo en la Agencia de Cooperación Alemana GIZ como asesora para América Latina en gobernanza climática para el programa Euroclima Plus. En nombre de la Unión Europea y su programa Euroclima Plus, me es muy grato darles la bienvenida en el día de hoy a este taller ciudadano que se realiza en la región de Magallanes y Antártica chilena, en el marco de la consulta pública y proceso de participación ciudadana de la propuesta de la Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile. Para quienes no conocen, Euroclima Plus es el programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina que busca reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en la región, promoviendo la mitigación, la adaptación, la resiliencia y la inversión sostenible. Euroclima Plus apoya a los países de Latinoamérica, entre ellos Chile, a través de acciones que conduzcan a la implementación de sus compromisos nacionales en el marco del Acuerdo de París.
Chile ha sido líder en materia de cambio climático, siendo el primer país de la región en presentar la actualización de su contribución determinada a nivel nacional en abril del 2020. Ese mismo año, el Ministerio del Medio Ambiente y la Oficina de Cambio Climático iniciaron el proceso de formular la Estrategia Climática de Largo Plazo, instrumento clave para alcanzar la carbono neutralidad y para fortalecer la resiliencia del país. Es importante señalar que desde un comienzo esta elaboración de este instrumento ha sido a través de un proceso participativo, multiactor, multinivel, transversal y transparente, con la finalidad de construir una visión inclusiva y representativa a partir del aporte de los distintos actores del país. Convencida de la importancia que representa la elaboración de esta estrategia y de que la definición requiere la participación de todos los actores y sectores de la sociedad, la Unión Europea apoya decididamente este proceso formal de consulta pública y participación ciudadana. Esperamos que este taller sea de mucho provecho para todos y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola, por tu saludo. Ahora, para finalizar este bloque de saludos, vamos a llamar a Maximiliano y Federico Gil, quienes participaron en el programa Reacciona por el Clima con una iniciativa que se denomina Organic Patagonia, que es un emprendimiento relacionado a la gastronomía y que tiene como misión principal educar y enseñar respecto de prácticas medioambientales relacionadas al turismo y que estén en armonía con el medio ambiente. Así que los invitamos ahí, vemos que ya tienen su cámara encendida. Bienvenidos y adelante Maximiliano y Federico. Están silenciados y no sé si nos escuchan bien. Parece que están con desfase. A ver, lo único que los veo silenciados. Tal vez le puedes tú abrir el micrófono, Mariano. Sí, no, yo no tengo, no tengo la facultad de abrir el micrófono, pero me parece que están con un desfase. Vamos a comunicarnos por interno con ellos que quizás nos puede funcionar el que apaguen las cámaras, porque quizás tienen mala señal, porque yo veo que están con un desfase. Así que nos estamos comunicando con ellos y yo creo que para poder, dennos un segundito y para ver si lo podemos solucionar y si no vamos a quizás hacer un cambio en el programa para que no se nos atrase. Me comentan que están tratando de poner el micrófono, pero no les funciona. Pero ya va, démosle un segundito más, yo creo, y para ver si es que lo pueden lograr. Sí, entonces damos un minutito y si no, lo que podemos hacer es cambiar el orden de las actividades para que no tengamos aquí tanta espera. Así que... Sí, puede ser, cambiémoslo y... Ya, si estás ahí disponible, entonces proyectemos, entonces vamos a seguir adelante con el programa, que es mostrarles un video introductorio de la estrategia climática para que vayamos familiarizándonos ya con su contenido y con cómo fue su proceso de elaboración también. Así que vamos a proyectar ahora ese video y después volvemos con Organic Patagonia. La crisis climática no está en cuarentena, impacta fuertemente en la vida de las personas a nivel global y local, por lo que enfrentarla con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético. Chile ha establecido en su proyecto de ley marco de cambio climático la meta de lograr la carbono neutralidad y la resiliencia a más tardar el año 2050.
La estrategia climática de largo plazo es el instrumento que define el cómo vamos a llegar a esta meta. Será el eje orientador de la política climática para transitar el desarrollo sustentable e inclusivo en nuestro país. La meta de ser carbono neutrales implica un trabajo sostenido en dos líneas de acción. Primero, conseguir una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otra, aumentar los sumideros naturales de carbono, como son, por ejemplo, los bosques. Debemos aumentar nuestra resiliencia. Somos un país muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Disminuir los riesgos del cambio climático, aumentando la capacidad de adaptación de los territorios, disminuyendo su vulnerabilidad, avanzando hacia la seguridad hídrica y alimentaria, buscando el bienestar social y la protección de la biodiversidad. Es clave para lograr un desarrollo sustentable y resiliente frente al cambio climático. Estas son metas ambiciosas para el país. Para alcanzarlas, durante los próximos 30 años debemos implementar acciones concretas que requieren una visión de Estado que trascienda los gobiernos de turno y que contemple de manera transversal a toda la sociedad, instituciones, gremios, la academia, organizaciones y a la ciencia como base para la toma de decisiones. La estrategia climática de largo plazo busca abordar estos desafíos y construir el camino para alcanzar estas metas. ¿Por qué elaborar una estrategia climática de largo plazo? El Acuerdo de París anima a los países participantes a formular y comunicar estrategias a largo plazo. Chile ha reforzado este compromiso en su proyecto de ley Marco de Cambio Climático. A la fecha, 29 de los 197 países que firmaron este acuerdo han entregado una estrategia de largo plazo. Solo 2 de estos países son latinoamericanos, México y Costa Rica, a los cuales prontamente se les sumará Chile, Perú y Colombia, países cuya estrategia se encuentra en etapa de desarrollo. Hoy Chile cuenta con una propuesta de estrategia climática de largo plazo elaborada en un proceso de participación temprana, multiactor, multinivel y transversal que se refleja en todo el documento. La participación temprana se desarrolló entre mayo del 2020 y abril del 2021 y contempló la implementación de talleres virtuales con 3 focos específicos. 1. Identificar instrumentos y objetivos para la acción climática. 2. Analizar las medidas para la carbono neutralidad y objetivos para la seguridad hídrica. 3. Incorporar la visión, realidad y desafíos territoriales para la acción climática. Las temáticas de cambio climático son transversales. Es por ello que todos somos parte de la solución. El trabajo en equipo entre el sector público y la comunidad toda es fundamental. Tenemos el deber ético y generacional de llevar nuestra experiencia desde las comunidades y los territorios, participando, levantando nuestra voz y plasmando nuestros conocimientos para construir una estrategia climática. El mayor desafío que tenemos como científicos para poder aportar en estos instrumentos es el traspaso de la información y resultados científicos hacia información que pueda ser utilizada de manera fácil en la toma de decisiones. Nuestro rol es traducir esa información científica existente que va cambiando rápidamente entre algo que uno pueda practicar y finalmente llevar a la acción. Es una herramienta muy potente para atraer inversión de calidad, para dar señales de inversión a los inversionistas respecto de lo que queremos como país y nos permite entonces establecer una ruta para trabajar todos en función de eso. Es súper relevante que estos sectores trabajen en conjunto con el Estado, generando sinergias en el proceso de desarrollo y consulta de la estrategia climática local. La estrategia que sigamos todos, Chihuahua, debe respetar este territorio, que desde siempre mitiga la emergencia climática, más que cualquier tecnología. Por la salud de todos, Paisuma Tatainti, Pachamama. La estrategia climática de largo plazo guía la acción climática del país y permite definir cómo avanzaremos a la meta de carbono neutralidad y resiliencia al 2050, alinear la planificación sectorial a corto y mediano plazo
con una visión país a largo plazo, considerando el llamado internacional y la evidencia científica. Proporcionar objetivos y metas claras para impulsar la acción y planificación a corto y mediano plazo y lograr la implementación de la contribución determinada a nivel nacional, conocida como NDC. Contribuir a las metas globales de mitigación y adaptación, incorporando el proceso permanente de revisión y actualización de la NDC como parte de los procesos contenidos en la estrategia. Alinear las políticas y metas nacionales y subnacionales, apoyando la planificación de desarrollo sectorial y local. A partir del trabajo realizado en la etapa de participación temprana, se elaboró una propuesta de estrategia climática de largo plazo construida sobre la base de 5 fundamentos principales que orientan los compromisos con la visión de largo plazo. Base en la ciencia, gobernanza climática multinivel y multiactor, pilar social, costo-efectividad, soluciones basadas en la naturaleza. A nivel sectorial, se integran las visiones de largo plazo, señalando los objetivos y metas comprometidas para el proceso de transición sectorial y de áreas de integración. La acción climática se integrará de manera formal y permanente en la gestión de los gobiernos regionales y municipios a través de los principales instrumentos de gestión y planificación. La estrategia también define medios de implementación, los cuales permitirán contar con una sólida base de conocimientos, nuevas tecnologías y financiamiento. La participación ciudadana formal de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo busca abrir espacios para sugerencias, opiniones y aportes que sabemos contribuirán a mejorar la estrategia climática de largo plazo. Esta participación se extenderá hasta el 30 de julio. Tendremos talleres ciudadanos virtuales para cada región del país, de manera de abrir espacios de diálogo y conocimiento. Y también talleres de diálogos enfocados en los conocimientos ancestrales para la acción climática. Los invito a participar activamente y a presentarnos y entregar sus observaciones. Todas las observaciones serán analizadas, evaluadas y respondidas para enriquecer la estrategia climática de largo plazo, que será presentada ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su aprobación y posterior presentación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la UNFCCC, que en la COP26 se desarrollará en noviembre de este año en Glasgow. Los invito a ser parte de este importante proceso. Un fuerte abrazo. Bien, ahora vamos a volver a intentar contactarnos con Maximiliano y Federico de Organic Patagonia, quienes me avisaron por interno que se volvieron a conectar. No los veo sí conectados, pero si están presentes les pido por favor que abran su micrófono y vemos si funciona la conexión. No los veo conectados. Sí, parece que nos comentaban por teléfono que tienen algunos problemas de internet. Entonces, si no están presentes hasta ahora, yo creo que vamos a tener que seguir con el programa y ojalá que se puedan volver a conectar más ratito y así le damos el pase cuando estén disponibles. Así que para continuar con la actividad, entonces vamos a presentar a Carolina Urmeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático, quien nos va a presentar la propuesta de la estrategia climática de largo plazo. Así que adelante, Carolina, te invito a proyectar tu presentación. Sé que puede demorar algunos minutitos, así que... Hola María Luz, hola a todos. Bienvenido Carlos, Paola, Max y Federico, que esperamos se puedan estar conectando, ¿cierto?, para poder escuchar su experiencia con Organic Patagonia. Y bueno, y agradecer también las palabras de la intendenta. Hoy día, como les introducíamos, queremos agradecerles, ¿cierto? Somos más de casi ya cerca de 40 personas que estamos conectados para conversar respecto a esta propuesta de estrategia climática a largo plazo en una conversación que estamos dando en todas las regiones, ¿ya? Esta estrategia climática de largo plazo se enmarca dentro de la política climática de Estado que Chile ha estado trabajando y que se ha consolidado con el proyecto de ley marco de cambio climático, la actualización de la NDC y ahora esta propuesta de estrategia climática de largo plazo. El proyecto de ley marco de cambio climático lo que hace es reforzar y, como les decía, consolidar el trabajo de Estado que se viene haciendo hace varios años en Chile para enfrentar el cambio climático.
Este proyecto de ley ingresó en enero del año pasado al Congreso, en agosto fue aprobado en general en la sala del Senado por unanimidad, y nosotros esperamos que prontamente, ahora en junio o a principios de julio, sea votado en particular. Estamos en las últimas etapas, en el fondo, de revisión de las indicaciones, y este proyecto lo que establece es la meta de la carbono neutralidad y la resiliencia del país al año 2050 para hacer frente a los desafíos que nos presenta el cambio climático. Entonces, para lograr eso, establece cómo debemos funcionar desde el Estado y también con los actores no estatales para cumplir con esta meta. Y dentro de esto, ahí alguien abre un micrófono, dentro de los instrumentos que establece está, por ejemplo, la contribución determinada a nivel nacional y la estrategia climática de largo plazo, además de varios instrumentos a nivel regional y sectorial. La contribución determinada a nivel nacional, la NDC, lo que tiene es nuestras metas intermedias al año 2030. Es decir, tenemos una gran meta nacional al 2050 y tenemos metas intermedias al año 2030 que, como ya nos decía Paola, Chile las presentó en abril del año pasado a la Convención Marco de las Naciones Unidas, cumpliendo con el compromiso que adquirimos en el Acuerdo de París. Esta contribución determinada a nivel nacional establece nuestras metas en mitigación, es decir, en la reducción de emisiones, en cómo vamos a trabajar para adaptarnos al cambio climático y aumentar nuestra resiliencia al 2030, y en áreas de integración, que son áreas donde claramente tanto la mitigación como la adaptación van muy de la mano. Como, ¿de qué estamos hablando? De los océanos, de los bosques, etc. Y todos estos compromisos están mandatados y permeados por un pilar social, que es un pilar que pone un foco muy importante en que esta transición hacia el desarrollo sustentable, neutro en emisiones y resiliente al clima, debe contemplar procesos de transición justa, la sinergia y los aportes a los objetivos de desarrollo sostenible, y relevando, ¿cierto?, la participación, las soluciones basadas en la naturaleza, etc. Y hoy día, ¿qué es lo que vamos a conversar? Es respecto a esta propuesta de estrategia climática de largo plazo. ¿Por qué hablamos de una estrategia climática de largo plazo? Porque efectivamente desde el Acuerdo de París la comunidad internacional anima a todos los países a presentar su visión y sus metas de futuro para alinearnos con la meta que tenemos a nivel global de evitar que la temperatura aumente idealmente no más allá de un 1,5 grados Celsius, ¿ya? ¿Cuál es el contenido de esta estrategia climática de largo plazo que hemos elaborado, ¿cierto?, para el país? Esta estrategia tiene 8 capítulos que tiene, en el fondo, la estrategia tiene más de 120 páginas y por lo tanto el desafío hoy día que tenemos es presentársela en 20 minutos con los principales contenidos para que luego podamos tener este taller y conversar de algunas cosas más en detalle con una visión desde los territorios. ¿Cuáles son entonces estos capítulos? El primer capítulo es el capítulo de antecedentes principales, ¿ya? Donde tenemos lo que ya estábamos conversando, el Acuerdo de París, el proyecto de ley marco de cambio climático, la NDC y además los sistemas de información que Chile tiene disponible para apoyar y mejorar la toma de decisiones con una base científica. Y tenemos, por ejemplo, algunos de los sistemas son el Sistema Nacional de Inventario y el sistema, o la plataforma más bien, de adaptación que nos muestra los impactos del cambio climático en cada una de las 346 comunas de Chile. El capítulo 2, ¿qué es lo que tiene? Tiene esta visión al 2050 y, muy importante, los fundamentos respecto a cómo se construyó esta estrategia climática de largo plazo y cómo la debemos implementar, ¿ya? Respecto a la visión, ya lo sabemos, lo conversamos, está establecida en nuestro proyecto de ley marco de cambio climático, que es un proyecto transversal que está firmado por más de 15 ministerios y por lo tanto mostrando la relevancia y la transversalidad de esta temática que debe ser abordada por todos los sectores y por todos los territorios. Y respecto a los fundamentos de construcción, tenemos los 4 que están basados en la sustentabilidad, que son la gobernanza climática, que está establecida en el proyecto de ley marco de cambio climático, la costo-efectividad para poder priorizar las medidas que debemos ir tomando para avanzar en enfrentar al cambio climático. Esta costo-efectividad se establece que debe ser tanto económica como ambiental, como social, las soluciones basadas en la naturaleza como un pilar para aportar a la mitigación y a la adaptación desde esta visión más integrada.
Y acá destacar que el Comité Científico ha sido un aporte en esta materia, específicamente entregándonos 6 temas relacionados con soluciones basadas en la naturaleza, donde, por ejemplo, para la región de Magallanes se relevan los temas relacionados con la criósfera y los ecosistemas marinos. Y tenemos este pilar social, que ya les adelantaba, ¿cierto? Lo estableció Chile de manera bien inédita en su NDC, y aquí en la estrategia climática de largo plazo, obviamente, lo seguimos en el fondo reforzando y establecemos un compromiso concreto, de hecho, para los grupos vulnerables, con especial énfasis en los conocimientos de los pueblos ancestrales para la acción climática y la equidad de género. Todos estos 4 pilares tienen una base en la ciencia, y acá destacar que tenemos al Comité Científico trabajando en el fondo con nosotros, y también en este capítulo ustedes van a encontrar el Observatorio de Cambio Climático, que es un observatorio que se está diseñando y se va a implementar, ¿cierto?, prontamente, y tiene un foco bastante importante, vamos a ver después en las metas, en la zona de Magallanes y la Antártica chilena. El capítulo 2 también establece cómo se elaboró esta estrategia climática, que es mediante un proceso de elaboración participativa. Tuvimos todo un proceso de participación temprana que se inició hace un poco más de un año, en mayo del 2020, y finalizó en abril del 2021, donde tuvimos más de 70 talleres y participaron más de 2.000 personas pensando y aportando a cómo elaborar esta propuesta que les estamos presentando hoy día. Esa participación temprana se hace sin un documento, se hace mostrando la experiencia internacional, qué es lo que necesitamos en Chile y cómo deberíamos abordar esta elaboración de la estrategia climática de largo plazo, y a partir de esa participación se elabora esta propuesta de estrategia climática de largo plazo que hoy tenemos en participación ciudadana, que dura hasta el 30 de julio, por lo tanto ustedes tienen hasta el 30 de julio para ingresar formalmente sus comentarios, sugerencias y recomendaciones para que podamos mejorar esta propuesta y presentarla finalmente a la Convención Marco de las Naciones Unidas en la COP26 en noviembre de este año. Acá, además de todos estos talleres, tenemos al Comité Científico, como ya les contaba, tenemos un consejo asesor para la acción climática que ha sido también bastante activo en irnos aportando, ¿cierto?, distintas ideas y distintas visiones para poder complementar esta estrategia climática de largo plazo. El capítulo 3 tiene la mitigación y nuestro compromiso específicamente respecto a la mitigación. Acá, como ya conversábamos, tenemos el proyecto de ley marco de cambio climático que tiene nuestra meta al 2050, la NDC que tiene nuestra meta al 2030, y ¿qué es lo que hace la estrategia? Asigna las metas sectoriales a partir de esta meta que tenemos entre el año 2020 y 2030, establecida en nuestra NDC, que corresponde a un presupuesto de carbono. ¿Qué es? Son las emisiones acumuladas entre el año 2020 y 2030 para ponernos en esta ruta hacia la carbono neutralidad, que es lo que ustedes ven en esa diapositiva, en esta curva verde. ¿Por qué es tan importante hablar de las emisiones acumuladas? Porque sabemos que los gases de efecto invernadero duran decenas y cientos de años en la atmósfera. Por lo tanto, si bien importa tener una meta a un año específico, porque obviamente nos dice dónde queremos llegar, importa mucho cuántas son las emisiones acumuladas, porque eso es lo que finalmente genera el calentamiento global y el cambio climático. ¿Qué hacemos entonces para hacer esta asignación de los presupuestos sectoriales? Es decir, dividir esta torta que tenemos de 1.100 millones de toneladas de CO2 entre el año 2020 y el 2030. Vemos la costo-efectividad, que como les decíamos es un pilar, ¿cierto?, para poder priorizar qué es lo que queremos hacer. Y a partir de la costo-efectividad de las medidas que nos permiten llegar a la carbono neutralidad, podemos asignar cuáles son los esfuerzos de mitigación que deben hacer los ministerios para fomentar y lograr llegar a esta meta a nivel nacional. Y en ese sentido, a partir de este esfuerzo de mitigación, asignamos cuáles son estos límites en presupuesto de carbono que debe tener cada uno de estos 7 ministerios: energía, transporte, minería, vivienda, salud desde el punto de vista de los residuos, infraestructura y transporte, para lograr esta meta que tenemos a nivel nacional.
Además de estas metas en gases de efecto invernadero, nosotros tenemos un tema muy importante en Chile que tiene que ver con la contaminación. Y esa contaminación, existen componentes que también tienen poder de calentamiento global. Ahí tenemos, por ejemplo, el carbono negro, que es el hollín, que conocemos, ¿cierto? Muchos, sobre todo los que vivimos en las ciudades más contaminadas, ¿cierto?, del país. Y acá lo que ha hecho Chile es establecer una meta concreta en su NDC de reducción de al menos un 25% al 2030. Y lo que hacemos en la estrategia climática de largo plazo es decir entonces el cómo. ¿Cómo vamos a avanzar para lograr ese 25% al 2030? En el capítulo 4 tenemos cómo nosotros nos comprometemos a avanzar en adaptación al cambio climático. Aquí Chile establece con claridad que la adaptación es un proceso de planificación del desarrollo a nivel del país, de la región y de la comuna para poder hacer frente a los impactos y riesgos, tanto presentes como futuros, del cambio climático. Y acá establecemos cómo queremos avanzar en este proceso de adaptación, que es un proceso que hemos ido avanzando en el tiempo, pero que sabemos debemos reforzar. Tenemos primero la evaluación de los riesgos climáticos, donde hemos el año pasado, en noviembre, lanzado esta plataforma de adaptación que corresponde a un atlas de riesgo climático que nos muestra los impactos y los riesgos que tenemos frente a esos impactos para las 346 comunas de Chile en esos 12 sectores que yo creo se ven chiquititos ahí, pero tenemos energía, pesca y acuicultura, los bosques, las soluciones, las ciudades, la biodiversidad, etcétera, cómo el cambio climático va a impactar respecto a lo que teníamos entre 1990 y el año 2010, mirando al año 2035, entre el año 2035 y el año 2065. A partir de esta información, lo que se hace es identificar y diseñar medidas. Luego, obviamente, implementamos esas medidas y aquí viene un compromiso importante donde nosotros nos comprometemos a monitorar, evaluar y desarrollar indicadores de adaptación, porque la adaptación en lo que tenemos que avanzar es en el desarrollo de indicadores que nos permitan poder ir evaluando cómo efectivamente vamos progresando, y por eso hablamos de indicadores de proceso, respecto a considerar las variables del cambio climático en el diseño de nuestra infraestructura y también de eficacia para saber cómo esas medidas nos permitieron disminuir los riesgos que tenemos respecto a los impactos del cambio climático. No podemos cambiar las amenazas que tenemos, ¿cierto? Como es el aumento de la temperatura, los mayores aluviones, etcétera, pero sí podemos cambiar nuestra exposición y también podemos disminuir nuestra vulnerabilidad de manera de disminuir el riesgo y aumentar nuestra resiliencia. Eso es lo que proponemos entonces hacer con esta propuesta de estrategia climática de largo plazo. El capítulo 5 tiene entonces todo el detalle de las contribuciones sectoriales y los componentes de integración que permiten cumplir con estas metas. Ahí tenemos 11 sectores, que son los que ustedes ven ahí, y 3 componentes de integración que en conjunto terminan estableciendo 319 metas para lograr este objetivo, y son metas tanto de adaptación como mitigación, y además estas metas tienen una bajada a los territorios. Aquí vemos, ¿cierto?, entonces cómo esto se ve, y aquí tenemos algunas de las 319 metas, cómo se ve esto de aquí al año 2050 con hitos y plazos claros para poder ir haciendo un seguimiento de cómo vamos avanzando, porque no basta solo ponernos metas de mediano y largo plazo, tenemos que tener hitos intermedios que nos permitan ir monitoreando cómo vamos avanzando, y en ese sentido tenemos, por ejemplo, el cierre de las centrales a carbón, el aumento con la generación de energías renovables, el desarrollo y la implementación de la restauración de paisajes, de la protección de especies amenazadas, ¿cierto?, a través de los planes de recoge, y también varias medidas que tienen relación con tener ciudades que sean más sustentables, con planes maestros de ciclovía, con planes de sustentabilidad, y también la disminución, por ejemplo, de los basurales ilegales, el aumento del reciclaje, etcétera. No solo estamos poniendo acá, y esto es bien importante, metas que tienen que ver con la mitigación desde el territorio, sino que además estamos incluyendo a los océanos, tema que sabemos también es bien importante, ¿cierto?, en la región de Magallanes, donde se están comprometiendo medidas concretas respecto a disminuir la cantidad de plásticos que llegan a los océanos y de proteger y desarrollar planes de manejo sustentable en los océanos.
El capítulo 6 tiene también la gestión del cambio climático a nivel subnacional y los objetivos de largo plazo. Acá tenemos la relevancia de desarrollar los planes de acción regionales de cambio climático y también a nivel comunal. El fomentar la integración de los criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en los instrumentos de desarrollo y planificación territorial. El fomentar la participación de los gobiernos subnacionales y de los actores territoriales. Y el promover el financiamiento climático a nivel subnacional mediante el fomento de uso de fondos nacionales, regionales, comunales e internacionales para la acción climática. El capítulo 7 tiene la costo-efectividad de las medidas al 2050. Acá tenemos, en el caso de la adaptación, la evaluación de los costos de la inacción, con un foco específicamente en los territorios. Tenemos entonces, por ejemplo, cuánto cuesta para la agricultura, la pesca, los puertos, las playas y la biodiversidad el no avanzar en medidas de adaptación, el dejar que el cambio climático nos impacte en los territorios, también a las personas y a las distintas infraestructuras, y vemos cuánto costaría eso y qué es lo que debemos hacer para poder avanzar en evitar tener esos costos. Respecto a la mitigación, tenemos también la costo-efectividad de la carbono neutralidad. Ahí tenemos en detalle los costos de inversión que se requieren para lograr la carbono neutralidad, que son del orden de 50.000 millones de dólares, y tenemos también cuáles son los ahorros que se obtienen por implementar esa carbono neutralidad, que son del orden de 30.000 millones de dólares. Esto nos lleva a tener beneficios directos para el país que se reflejan en un posible aumento de un 4,4% del PIB al año 2050, si es que hacemos, ¿cierto?, este cambio que claramente estamos decididos a hacer y por eso lo estamos estableciendo en el proyecto de ley. Estos beneficios económicos que son directos se pueden más que duplicar si consideramos los beneficios indirectos producto, por ejemplo, de la disminución de la contaminación en los territorios. Y ahí tenemos que los principales beneficios indirectos se ven por menores emisiones de material particulado, ¿cierto?, en las ciudades y en las regiones que tienen mayor contaminación. El capítulo 8, y aquí ya estamos terminando, ¿cierto?, tiene los medios de implementación, porque la forma de enfrentar el cambio climático es mediante la mitigación, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación, porque el cambio climático ya llegó y debemos adaptarnos, ¿cierto?, para poder avanzar y poder enfrentar el cambio climático, y para eso se requiere el desarrollo y la transferencia de tecnología, el financiamiento, obviamente, de las acciones que debemos desarrollar, y el desarrollo de capacidades y el empoderamiento climático. Y por lo tanto, la estrategia climática establece los lineamientos para avanzar en estas materias y las responsabilidades de los distintos sectores y ministerios. Además, este capítulo tiene el sistema de monitoreo, reporte y verificación para poder ir evaluando efectivamente cómo vamos avanzando en estas metas. Este sistema está basado en el marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París y en lo establecido en el proyecto de ley marco de cambio climático y contempla mejora, ¿cierto?, y reforzar el sistema de inventario que ya conocíamos, la elaboración del sistema de proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero, esto tanto a nivel nacional como regional, el sistema de indicadores de adaptación, que como conversamos va a ser de progreso y eficacia, basado en este atlas de riesgo climático que estábamos viendo, y el sistema de indicadores de avance de los medios de implementación. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta estrategia climática de largo plazo de Chile busca que todos los territorios y sectores de la economía nacional incorporen el cambio climático en su gestión diaria y en su planificación en el mediano y en el largo plazo. Y define para eso los lineamientos, los objetivos y las metas en materias de cambio climático de manera transversal e integrada, de modo de orientar y relacionar a todos los instrumentos de gestión de cambio climático que nosotros trabajamos y que se fortalecen y se institucionalizan en el proyecto de ley marco de cambio climático, como son los planes sectoriales, tanto de mitigación como de adaptación, y los planes de acción regional y comunal de cambio climático. Esta estrategia de cambio climático, la propuesta que le estamos presentando hoy día, ha sido elaborada, como ya conversábamos al principio y nos contaba Paola, con el apoyo internacional, tanto a partir de un soporte técnico como financiero que nos ha permitido avanzar de buena manera en esta estrategia climática de largo plazo. Ahí ustedes ven todas las instituciones, ¿cierto?, que nos están apoyando de distinta manera con estudios para poder tener la información para la toma de decisiones
y también con el apoyo, por ejemplo, de este proceso participativo, como hoy día estamos con Euroclima y GIS. Así que esta consulta pública de la propuesta de estrategia climática de largo plazo está abierta hasta el 30 de julio. La invitación es hoy día, obviamente, a que sigamos en este taller para que puedan interiorizarse más y podamos empezar a conversar respecto a las mejoras que ustedes ya empezarían a proponer y que formalmente podrían ingresar a la consulta ciudadana. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carolina. Gracias por presentarnos ahí bien sintéticamente este extenso documento que está en consulta. Así que antes de ir a la parte de las preguntas, vamos a volver ahí veo que ya encendieron sus cámaras y Organic Patagonia, así que esperemos que ahora nos funcione el contacto. Así que les dejo la palabra a Maximiliano y Federico. No, parece que no está activado el micrófono, o bien no lo estamos escuchando. No vemos que... Pareciera que tienen el micrófono activado, pero seguimos sin escucharlo. Chuta, está difícil. Si pudieran ponerse unos individualizados. Sí, porque anteriormente nos dijeron que tenían algunos problemas con el tema del micrófono y si no lo estamos escuchando, no sé si tienen la opción como de ponerse de estos así como de... Ahí vamos a ver si resulta. Ahí tienen unos a mano, por suerte. A nadie que no le haya pasado algo así en un webinar en esta vida virtual hoy en día. Por más pruebas que se realicen, muchas veces no el funciona. Desafío de la comunicación. Y mientras tanto les reitero que pueden ir haciendo las preguntas que tengan respecto a la presentación de Carolina, las pueden ir poniendo en el chat mientras tanto, así podemos ir revisándolas antes de iniciar la parte del espacio de preguntas y respuestas. Así que a ver, veamos si Maximiliano, Federico... No lo estamos escuchando. Está difícil el tema. Sí, lo que nos comentaban es que estaban con problemas de internet, entonces también como que la otra opción que teníamos era que nos mandaran un video, pero también por temas de conexión se estaba haciendo compleja esa alternativa, así que a ver, bueno, demos un último intento a ver si se logran conectar, si no vamos a tener que empezar ahí a ver, vamos a seguir con esto. No, siguen con el problema del micrófono, lamentablemente. Así que no sé cómo lo podemos hacer, sino que yo creo que además que era muy interesante porque nosotros ya sabíamos de qué se trata el proyecto y era súper interesante que nos cuenten, así que quizás ahí damos la opción del video, y si es así, si lo logramos tener de parte de ustedes, lo proyectamos más ratito durante la secuencia del taller, así que para que podamos ahí escuchar todo lo que tenían ahí preparado para hoy. Así No que nos muchas queremos quedar gracias. con las ganas. Sí, no, ya estamos ahí demasiado con la curiosidad. Así que vamos a comunicarnos por interno con ustedes ahí para que veamos la mejor manera de quedarnos con su mensaje. Así que vemos que ya hay alguna pregunta por el chat, así que vamos a dar inicio entonces a la sesión de preguntas. Hay alguien propone que llamen por teléfono en altavoz. Así que no sé cómo si lo intentamos ahí. No sé, sería un poco improvisado, hoy podríamos probar. Puede ser. Probemos con Camila, a ver si nos funciona. No perdemos nada. La flexibilidad es la característica de estos procesos, así que online. Ahora sí. Ahí les pedimos sí que tengan los micrófonos todos apagados porque para que no haya acople. ¿Ahora sí nos escuchan? Qué bueno, qué bien. Muchas gracias por la paciencia.
ahí estamos con muchas ganas por lo menos de conversar un poquito con ustedes, así que se agradece la invitación. Así que bueno, contar un poquito que nosotros somos dos hermanos uruguayos que llegamos hace mucho tiempo a Chile, 14 años y 10 a la región de Magallanes. Y bueno, empezamos a trabajar lo que nos apasiona, que es el tema del turismo, bares y restaurantes. Y encontramos un gran problema trabajando en Torres del Paine, que era la gran contaminación y era nuestro rubro. Y decidimos que teníamos que hacer algo. Obviamente que no solamente preparar cócteles, teníamos que enviar un mensaje a través de ellos. Y obviamente ahí empezamos a hacer gestiones ambientales, también con muchas organizaciones ONG allá en Torres del Paine, y transmitir a través de la concientización y la educación cómo podemos todos ser parte de este aporte al medio ambiente. Y bueno, y ahí nace Organic Patagonia, que se dedica a las asesorías, capacitaciones y gestiones ambientales, sociales y económicas aplicadas a la coctelería. Y bueno, desde hace 10 años en este emprendimiento, pero muy felices de poder ser parte de este aporte, obviamente, que es tan necesario a ese planeta, ¿no? Hola, buenos días. Yo soy Federico, el hermano de Maxi. Nos parecemos muy poco, pero somos hermanos de sangre. Así que le enviamos un saludo grande aquí de Patagonia. Y recalcando un poco lo que comentaba Maximiliano, la verdad que trabajando en el Parque Nacional Torre del Paine en aquellas épocas, por el año 2011-2012, nosotros vimos la cantidad de residuos que bajaban camiones y camiones por día, por semana, y una de las cosas que empezamos a descifrar y también a ponerle mucha atención era la cantidad de plástico y a la cantidad de vidrio que subía al parque y también tenía que volver a bajar. Y justamente cuando empezamos a investigar vimos que también ese residuo plástico tenía que volver a la ciudad de Santiago de Chile, entonces vimos que nuestra huella de carbono era impresionante. Empezamos a hablar con científicos o con parte de biólogos ambientalistas que estaban en la región. Entonces pudimos incorporar el bar y la gastronomía también a proyectos de conservación. Empezamos a participar, a poner cámaras trampas, porque queríamos saber si también la biodiversidad que estaba alrededor de nosotros, alrededor de nuestro bar, también estaba cómoda. Y no estábamos ahuyentando la cantidad de animales que teníamos en la zona, a los pumas, también a los huemules, y ya había una intervención por medio de la ganadería. Entonces nosotros dijimos que para nosotros el turismo era una diversión, entonces ¿cuánto le estaba saliendo al medio ambiente y a una región tan idílica nuestra diversión? Creemos que el alcohol no es necesario para la vida, creemos que comer y tomar agua es lo esencial, y parte de esa diversión le estaba costando un montón al lugar donde nosotros estábamos trabajando, y decidimos afrontar de lleno este proyecto llamado Organic Patagonia, que al principio lo que comenzamos es a reciclar de lleno las botellas para transformarlas en vasos, utilizar medios alternativos como bombillas de bambú. Luego pasamos a las bombillas de cobre, que es como nuestro estandarte, la cual nos hicimos un poco más conocidos, de utilizar un mineral nacional para incorporarlas y cambiar los patrones no cambiar los patrones de consumo, pero sí ofrecer otras alternativas que no estaban propuestas, al menos en nuestra área. Y así comenzamos a ver que a lo que nosotros llamábamos sustentabilidad, también teníamos que, para poder abordar el triple impacto, teníamos que abordar la parte social y la parte económica, y ahí ya empezamos a profundizar un poco más. Vimos que el pilar fundamental de una conservación es la educación, y parte fundamental de poder transmitir estos conocimientos fue poder salir a recorrer Latinoamérica por nuestros medios y empezar a compartir lo que nosotros habíamos aprendido un poco a la fuerza, ya que en el año 2011-2012 el tema todavía
de la huella de carbono y el impacto ambiental no estaba puesto arriba de la mesa, todavía no era un tema país. Entonces, más o menos ya investigando y aprendiendo de científicos y de personas que visitaban el parque y los mismos turistas, nos fuimos abordando más los temas sociales, los temas ambientales y ya descubriendo cuál era nuestro impacto económico y si era posible poder replicarlo a través del tiempo. Y bueno, hoy ya llevamos casi 10 años con ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Siempre decimos que las prácticas son individuales, pero el verdadero cambio será colectivo. Entonces, desde nuestra área, que es el bar, nosotros queremos aportar un granito de arena y poder contribuir a todo esto sano y equilibrado. ¿Se escuchó? ¿Bien? Sí, súper, se escuchó súper bien, yo al menos lo escuché completito y muchas gracias, muy importante ese mensaje que finalmente todos desde nuestra vereda podemos cada uno aportar a combatir el cambio climático, todos tenemos algo que podemos hacer desde donde estamos situados y eso es un mensaje yo creo que es súper valioso para todos los que estamos acá. Todos somos guardianes del entorno, así que todos, de donde estamos, todos aportamos, y eso hay que, claro, invitarlos a todos solamente a sumarse. Así que les agradecemos mucho, Maximiliano y Federico, por este saludo y por su intervención aquí. Nos costó un poquito, pero qué bueno que pudimos contar con ustedes, así que muchas gracias. Y bueno, para seguir ahora tenemos que seguir adelante porque estamos un poquito fuera de agenda, así que vamos a seguir con el espacio de las preguntas, que ya vemos que en el chat se han puesto varias, así que las voy a empezar a leer, y vemos que ya han activado su cámara también María Carolina, de la Oficina de Cambio Climático, José Ignacio Selles, que también es de la Oficina de Cambio Climático, Gabriel Mendoza, que es del área de Ciudadanía del Ministerio de Medio Ambiente, que nos van a estar acompañando ahí para dar respuesta a estas preguntas. Yo las voy a empezar a leer ahora. Vamos a revisar, vemos que Karen, que ahí le pedimos a Karen que nos pueda dar referencias de su nombre, su comuna y de dónde si es que está en alguna organización también nos diga, nos puede comunicar a través del chat para poder ubicarla mejor. Y también tenemos preguntas de Alejandro Núñez de la Universidad de Magallanes. Puse la pregunta porque hice 2 preguntas más abajo y ahí aparece mi nombre, Karen Barrera, Compost Coirón. Ya, ahí voy a revisarles. Karen, justo ahí estaba relleno. Karen Barrera de Compost Coirón, Puerto Natales. Nos escribe y tiene varias preguntas. Voy a leerlas todas juntas ahí para que podamos ir revisándolas. Primero, respecto de los tiempos, pregunta: ¿cuánto tiempo desde que se apruebe la estrategia? ¿Cuánto tiempo pasa desde que se aprueba la estrategia hasta que se ven actividades concretas? Esa es una. La segunda pregunta de Karen es también: ¿cómo se articula esta estrategia con otros instrumentos, con otros ministerios, como Agricultura, Salud o Educación, para establecer políticas públicas integrales? Y la tercera pregunta, que la leo acá, es pensando, y relacionado a la primera pregunta, pensando en que, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos ya está aprobada y aún no se ven cambios importantes como normativa. Así que ese es como el resumen, diría yo, de todas las preguntas que tenía Karen. Así que le doy la palabra a Carolina. Gracias, María Lu, y gracias, Karen, por las preguntas. Mira, efectivamente, uno siempre va buscando, y esto nos preguntan varias veces, como, oye, ¿qué pasa primero? Uno tiene todo y va implementando como las cosas muy ordenadas. Y la verdad es que hay varias cosas que se están implementando en paralelo, pero es muy importante tener una estrategia porque nos aseguramos de que podamos hacerle seguimiento y se puedan exigir también las metas que se están estableciendo. Esta estrategia se le entrega a la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático, por lo tanto es un compromiso del Estado de Chile, ¿ya? Cuando uno aprueba una estrategia, muchas veces existen algunos tiempos, ¿cierto?, para que ocurran
ciertas acciones, pero hay otras que efectivamente ya están ocurriendo. ¿A qué me refiero con que ya están ocurriendo? Por ejemplo, el cierre de centrales a carbón, son cosas que ya están pasando. La cantidad de proyectos renovables que se están elaborando, y de hecho ustedes en Magallanes tienen un proyecto de hidrógeno, ponte tú, que se está empezando a implementar desde ya. Ahí hay cosas que se van avanzando y que se potencian con esta estrategia, y que lo que buscamos es justamente, y me voy a como la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con la relación de los ministerios. Justamente lo que busca la estrategia va en esa línea. Por eso les contábamos que la estrategia tiene más de 319 metas, donde todos los ministerios lo que hicieron fue hacer con nosotros y en conjunto entre todos los ministerios este ejercicio de visión a mediano y largo plazo. Nosotros sabemos, una discusión que hay en Chile y en muchos países, ¿cierto?, que en general la política, ¿cierto?, pública se enfoca mucho en el gobierno de turno. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta estrategia de largo plazo? Es justamente eso, que tengamos una ruta, una claridad respecto hacia dónde Chile quiere avanzar. Eso es importante para el desarrollo de la política pública, para la ciudadanía, para el cumplimiento de los compromisos internacionales y también para los inversionistas, porque saben con claridad y Chile da una señal fuerte y clara de hacia dónde quiere llegar y cómo quiere llegar. Entonces, eso también es bien relevante de tener estos instrumentos que, lo decía el video al principio, pero quizás también es bueno reforzar. Ponte tú, a nivel internacional, los países del norte, muchos tienen estrategias climáticas de largo plazo y tenemos 29 países que tienen, pero en la América del Sur, ponte tú, no hay países que tengan estrategias de largo plazo porque nos cuesta mucho mirar en el largo plazo. Ahora está trabajando esta estrategia Chile, Colombia y Perú. Y Chile ya puso en el fondo en esta participación esta propuesta de estrategia para que la podamos mejorar en conjunto y podamos reforzar también los temas que tú estás proponiendo. Muchas gracias, Carolina. Tenemos varias preguntas de Alejandro Núñez de la Universidad de Magallanes, que nos dice que está desde Tierra del Fuego, así que voy a leerlas, como son varias, las voy a leer en 2 tandas para que tengas tiempo de responderlas. Ahí, dame un segundito para ir a ellas. Primero tenemos 2 preguntas. La primera es que se ve una gran correlación con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y pregunta cómo aborda esta estrategia los problemas de fondo que causan hoy los problemas territoriales como las zonas de sacrificio. Y la segunda pregunta que tenemos acá es si existirán fondos para generar departamentos municipales con profesionales especializados para seguimientos y fiscalización de la estrategia, que es algo que también nos ha salido en otro de los talleres. Así que por mientras, Carolina, te dejo esas 2 preguntas y luego vamos con las otras. Perfecto. Mira, respecto a los ODS, ese es un ejercicio que Chile está comprometido con los ODS, ¿cierto? Hace muchos años y muchos gobiernos han seguido con ese trabajo y los reportamos, ¿cierto?, a las Naciones Unidas cada, no me acuerdo, 3 años más o menos, como cada cuánto vamos avanzando en el cumplimiento de los ODS. Y lo que hicimos en la NDC y que estamos acá replicando y reforzando es que todos los compromisos que nosotros establecemos, hacemos el cruce respecto a qué ODS aportan y cómo, ¿ya? Cuando puedan ver la estrategia climática de largo plazo, van a ver que todas las metas, todos los sectores, ¿cierto?, que vimos, los 11 sectores y las 3 áreas de integración, tienen objetivos y metas para cumplir esos objetivos. Esas metas están, y ustedes lo van a ver, son unos cuadros que están relacionados y que dicen claramente, por ejemplo, no sé, las metas de energía renovable aportan al ODS 7 de energía, y ahí, o las de agua al ODS 6 de seguridad, ¿cierto?, hídrica, etc. Y lo que ustedes van a ver ahí en el detalle de ese cuadro es la meta y a qué ODS aportan. Nosotros además tenemos, y va a estar disponible en la estrategia final en un anexo, yo creo que lo vamos a poner, el detalle de a qué ODS, o sea, específicamente a qué componente de ese ODS aporta, porque cada ODS, ¿cierto?, es bien amplio y tiene varios subcomponentes y por lo tanto ese cruce está hecho y así es como lo vamos a reportar, ¿ya? Y respecto a los fondos, es una pregunta que, como decía María Luz, ¿cierto?, nos han hecho varias veces acá. Quiero destacar que Carlos Olave, el Ceremi de Medio Ambiente, me estaba escribiendo que está con harto problema de conexión también, así que con suerte nos está escuchando, pero no puede hablar, pero en el fondo cualquier cosa
nos va a estar avisando, pero por eso está con la cámara apagada también y no va a poder contestar. Pero respecto a los financiamientos en el sistema municipal, sobre todo. Ahí nosotros tenemos, y pasa un poco y tiene relación con las primeras preguntas que teníamos. Oye, ¿tenemos el financiamiento y con eso hacemos todas las medidas o vamos trabajando en paralelo y vamos teniendo medidas y buscando también los financiamientos? El proyecto de ley marco de cambio climático establece que todas las comunas deben elaborar planes de acción comunal, ¿ya? Y por lo tanto con eso se le da un lineamiento claro a los municipios de que deben trabajar en estos temas y que claramente deben tener encargados. Ahora, los fondos municipales son del municipio, ¿ya? Y por lo tanto lo que se hace es entregarles mandatos para que lo consideren. Ahora, nosotros también, y acá tenemos a Gabriel, tenemos sistemas, por ejemplo, el sistema de certificación ambiental a nivel municipal, que apoyan el desarrollo de este tipo de compromisos. Y ustedes van a ver en la estrategia que tenemos compromisos concretos respecto a avanzar en la cantidad de comunas que participan en este sistema de certificación ambiental y que están en el nivel de tener planes de acción comunal. Estamos comprometiendo que entre un 60 y un 75% de las comunas al 2030 que están en este sistema de certificación ambiental tengan estos planes de acción comunal y por lo tanto ahí también cuentan con un apoyo importante desde el Ministerio de Medio Ambiente y desde los otros ministerios también para poder avanzar en esta materia. ¿Cómo los apoyamos? Los apoyamos entregando, por ejemplo, guías para decir cómo se desarrollan estos planes. Los apoyamos desarrollando capacidades, los apoyamos entregando ciertos lineamientos concretos y propuestas de metas para que se consideren en estos planes. Así que esa es la manera de avanzar y por eso ustedes van a ver en el capítulo de integración subnacional también que hay una meta de promover el financiamiento, porque hay financiamiento municipal, hay financiamiento de fondos al nivel central y también hay financiamiento internacional. Y aquí con la Unión Europea agradecemos también que tengan los oídos abiertos para cuando busquemos esos fondos podamos postularlos y podamos avanzar. Muchas gracias, Carolina. Ya voy a leer las últimas preguntas y veo que aparece una última pregunta de Alejandro y con esto ya cerramos este bloque de preguntas, así que voy a leer las últimas, son todas también de Alejandro Núñez de la Universidad de Magallanes. Preguntas de temas bien diversos, así que vamos a ir con ellos. Tenemos el primero es cómo se considerará el saber de los pueblos originarios en la estrategia. La segunda es una pregunta, pregunta qué son las soluciones basadas en la naturaleza. La tercera es pregunta respecto de la seguridad alimentaria y por qué no se habla de soberanía alimentaria y qué pasa con este tema si se aprueba el TPP-11. Y la última es que no aparece en ninguna parte la palabra migración en la estrategia. Entonces, ahí que nos puedan comentar ese tema quizás muy brevemente, como son varios temas, ahí nos puedas hacer un breve barrido de estas 4 temáticas. Gracias, Alejandro, y como siempre, la UMAC, ¿cierto? Un tremendo aporte en las discusiones en la región. Respecto a seguridad alimentaria versus soberanía alimentaria, es un tema que se puede conversar. Sí me gustaría destacar que lo que se busca con la seguridad alimentaria tiene varias cosas de la soberanía y nosotros además en la estrategia climática de largo plazo, donde se están incluyendo metas específicas de agricultura y se establece la elaboración de un plan de adaptación, ponte tú, de agricultura, eso está reforzado en el proyecto de ley marco de cambio climático donde se obliga que todos los planes de adaptación y todas las medidas que desarrollan los ministerios respecto a la gestión del cambio climático tengan participación ciudadana, ¿ya? Donde se refuerza este tema de la soberanía, ¿cierto? Del territorio específicamente. El TPP-11 efectivamente está en discusión, ¿cierto? Está en el Congreso y ahí, bueno, vamos un poco a lo que conversábamos antes, ¿cierto? Las cosas van avanzando en paralelo y vamos tratando, ¿cierto?, de que podamos ir avanzando en estas metas con mira a ser un país más resiliente. Estamos obviamente muy de acuerdo en que tenemos que avanzar en la seguridad, ¿cierto? Y la resiliencia en estos temas. Y ahí algo que también refuerza bastante la estrategia, y que José Ignacio después también lo va a relevar, tiene que ver con la información, ¿cierto? Y con cómo avanzamos en soluciones basadas en la naturaleza, con cómo avanzamos en tener más información que nos permita tomar mejores decisiones en todos los contextos que discutimos, ¿cierto? La otra pregunta tenía que ver con, ya la articulación, esa ya la vimos, perdón, se me fue
las privilegiar las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cuáles son ese tipo de soluciones? Nos las va a comentar también José Ignacio, ¿cierto? Lo de los pueblos originarios también tiene mucha relación con eso, así que también lo vamos a comentar, pero me queda la palabra migración, ¿cierto? Exacto, en la estrategia, que efectivamente es un tema bastante importante, es un tema que cada vez vemos que tiene más relación con el cambio climático, así que es una de las sugerencias claras que debemos considerar para mejorar la estrategia climática a largo plazo, así que es una muy buena sugerencia. No salió tan relevado, ¿cierto?, tampoco en la participación temprana, pero justamente para eso es este proceso, así que agradecido y esperamos que nos puedas enviar también ahí esa sugerencia más firme para poder contemplarlo en la estrategia. Así que muchas gracias por eso y vamos, José Ignacio, con todo el complemento también. Muchas gracias, Carolina. Sí, complementar, efectivamente migración no está incluido en la estrategia, como dice Carolina, gracias por la sugerencia. Sí hay un trabajo que se realiza desde la Oficina de Cambio Climático, particularmente el equipo de adaptación, que está sumado en una mesa de trabajo que están estudiando el tema de las migraciones climáticas en Chile, junto con la ONEMI, y se está preparando un plan. Por tanto, tenemos desde donde base, desde donde incorporar, así que bienvenida la sugerencia. Respecto a las soluciones basadas en la naturaleza, estas son acciones para proteger, gestionar y restaurar ecosistemas naturales que generan beneficios tanto al bienestar humano como a la gestión del cambio climático, absorbiendo gases de efecto invernadero, absorbiendo carbono o permitiendo adaptarse como son los humedales urbanos. Entonces, en el fondo, a través de una acción enfocada en la gestión de la biodiversidad, nosotros podemos generar beneficios tanto para la ciudadanía, para las comunidades y también para la acción climática. Y por eso que para nosotros es un pilar fundamental, porque con un costo bastante bajo comparado con otras opciones que tengan que ver con tecnología, genera una cantidad de beneficios que en el fondo conviene promoverla. Y desde el punto de vista de los conocimientos ancestrales, nosotros en paralelo a este proceso de los talleres regionales, hemos iniciado un proceso participativo con los pueblos indígenas, donde vamos a hacer un proceso un proceso participativo que busca, primero, tomar una iniciativa que generó el Ministerio del Medio Ambiente con el Ministerio de la Cultura, Patrimonio y las Artes y Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde se generó un primer catastro de buenas prácticas en cambio climático de los pueblos originarios y de las comunidades locales. Ese primer catastro se está terminando, se inició el 2020, se tiene como fecha este 2021, y lo que nosotros vamos a hacer es considerar este proceso como base y tratar de generar una plataforma para visibilizar los conocimientos y poder ser incorporado en diferentes instrumentos de gestión del cambio climático, ya sea a nivel sectorial, regional y comunal, con estos planes que hablaba Carolina. Entonces la idea en este proceso participativo es generar los lineamientos de manera muy participativa con los mismos pueblos indígenas para poder generar esta nueva como herramienta de gestión del cambio climático. Muchas gracias a ambos por ahí por las aclaraciones. En función del tiempo, ya estamos un poquito pasados en agenda, así que vamos a seguir con la actividad, porque básicamente ahora lo que nos queda es poder contarles de qué se trata, perdón, esta metodología que vamos a utilizar en el taller participativo, que es lo que viene a continuación. Así que ahí vamos a invitar a José Ignacio que nos cuente más en detalle eso y que nos pueda proyectar ahí la presentación que tiene preparada. Muchas gracias, María Luz. Yo sé que estamos atrasados, pero mi computador se está demorando en subir. Si no, también la puedo apoyar. Ahí creo que se está cargando, me confirman cuando lo vean. Ya te confirmo. Estamos ahí en proceso. Ahí creo que se ve, ¿no? Perfecto. Ahí. Ya. Un poco la idea de generar este espacio sobre la metodología del taller, que va a ser explicada después cuando se reúnan en sus grupos con mayor detención, es un poco hacer el traspaso a lo que presentó Carolina respecto al instrumento con sus 8 capítulos y cómo lo vamos a abordar desde la perspectiva del trabajo grupal.
Eso porque estos talleres tienen 4 objetivos que son muy importantes para nosotros en su complementariedad. 1, comunicar la propuesta de estrategia, que es lo que hizo Carolina. 2, incentivar la participación en el proceso de consulta ciudadana. Eso es fundamental y desde allí decir que este proceso de talleres son complementarios, pero es muy importante que ustedes puedan visitar la plataforma de consulta ciudadana, puedan descargar el documento y hacer sus observaciones y sugerencias. Desde el punto de vista, desde el taller propiamente tal, lo que buscamos es identificar los elementos, los conceptos o lineamientos más relevantes a nivel regional, es decir, cómo desde la región se pueden levantar ciertas temáticas que sean importantes de acoger desde el instrumento que tiene escala nacional y abrir espacios de opiniones y aportes desde una visión ciudadana. Entonces, este taller que realizaremos a continuación va a trabajar sobre los contenidos de la estrategia, pero particularmente centrado en los objetivos de largo plazo, ¿ya? Desde una perspectiva intersectorial. No vamos a revisar sector por sector, sino que vamos a revisar la información desde una perspectiva lo más holística posible, permitiendo que ustedes como ciudadanos participantes puedan levantar las particularidades de cada región y nosotros sistematizarlas para generar lineamientos en este instrumento que es de carácter nacional. Recalcar entonces que todo el taller y todos los aportes que ustedes realicen serán sistematizados por nuestra parte y van a ser insumos del proceso de mejora que hablaba Carolina en esta línea de tiempo que se mostró inicialmente. Nos vamos a centrar particularmente en los capítulos 5 y 6 de la Estrategia Climática a Largo Plazo. Este contiene los objetivos y metas en 11 sectores de mitigación y adaptación, los 3 componentes de adaptación y los compromisos y metas de gestión subnacional, lo que en su conjunto considera 91 objetivos y 319 metas de corto, mediano y largo plazo. Cada uno de ustedes, y de acuerdo a sus intereses, conocimientos u otras ganas de profundizar, se inscribió en alguna de las temáticas transversales, ya sea asentamientos humanos y vida en comunidades, es decir, cómo el desarrollo de las ciudades, las comunidades y los asentamientos humanos consideran las particularidades territoriales y los criterios de cambio climático, transición en los sectores productivos, entendiendo el proceso de transición que tiene que haber hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, y funciones ecosistémicas como la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza o el resguardo del ecosistema puede ayudar a enfrentar el cambio climático. Esas son las temáticas en las cuales ustedes se inscribieron de acuerdo a sus intereses. Y luego en el trabajo en taller vamos a abarcar 7 ámbitos para el desarrollo de este trabajo. Estos 7 ámbitos consideran, como les decía, una mirada intersectorial y aglutinando en grandes temas la diversidad de los 91 objetivos de la estrategia. El primero de ellos es economía circular, reciclaje, reutilización y manejo de residuos. El segundo es reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la generación y consumo energético. Planificación y gestión de los territorios incorporando criterios de cambio climático. El cuarto es fortalecimiento de capacidades, generación de información y desarrollo de tecnologías. Adaptación de los ecosistemas, sectores y grupos vulnerables frente al cambio climático. Gestión sustentable de los recursos hídricos y resguardo de los entornos naturales y aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar el cambio climático. Estos 7 ámbitos es una manera de aglutinar, digamos, como les dije, todos estos objetivos de la estrategia. Cada uno de ellos contiene ideas fuerza. Perdón, María Luz. Me avisa Alejandro que no ve la presentación, no sé si es que hay alguien más que esté con ese problema, si no le pedimos a ver si a Alejandro que se pueda salir y volver a meter, pero ya estamos terminando este bloque. Yo la veo. Sí, es que a veces son problemas individuales de algunas personas que, por temas de conexión. Ahí normalmente lo que les recomendamos es como bajar, o sea, salirse y volver a conectarse rápidamente y ahí parece que Alejandro dice que la ve. Yanko no la ve. Bueno, esto, como les comentaba, es como un approach a lo que van a ver en el trabajo en taller. Entonces no se preocupen quienes no la pudieron ver, porque cada grupo tiene su facilitador y van a profundizar en estos 7 ámbitos y, como les decía, en las ideas fuerzas que la componen. La gran
mensaje en el fondo de esta lámina, para quienes no pueden ver, es que de la diversidad de temáticas de la estrategia quisimos abordarlo en 7 ámbitos para que pueda ser abarcable en un trabajo en taller y que las maneras de abordarlo sea siempre intersectorial y no centrado solamente desde una temática particular, pudiendo rescatar, como les decía, las particularidades de los territorios y los intereses y preocupaciones de ustedes frente a estos temas. Así que no se preocupen para que quienes no la pudieron ver, porque van a ser profundizadas ahí en el trabajo en taller. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Y ahí, para ir finalizando ya este bloque y antes de ir a los trabajos en grupos, queremos mostrarles un pequeño video que nos muestra y nos enseña de cómo podemos nosotros hacer formular nuestras consultas y aportes a la propuesta de estrategia climática de largo plazo a través de la página web de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente. Así que ahora les vamos a proyectar ese video y con eso ya finalizamos esta parte y les indicamos cómo ir a los grupos. Pasos a seguir para realizar observaciones en una consulta ciudadana. Ingresa a consultasciudadanas.mma.gov.cl. Elige una consulta. Puedes acceder y revisar el documento en consulta, o bien puedes conocer los antecedentes de la consulta. Si quieres realizar observaciones, haz clic en Ingresar observaciones aquí. Elige el tipo de persona y regístrate. Una vez registrado, podrás realizar observaciones generales, observaciones específicas y enviar documentos con antecedentes u observaciones. Si tus observaciones fueron correctamente enviadas, podrás visualizar este mensaje e imprimir. Tu observación quedará publicada en la plataforma una vez verificada su admisibilidad. Súper. Y con esto ya damos por finalizada esta etapa del taller, así que vamos a seguir adelante entonces con el trabajo en grupos. Ahí queremos recibir todos sus aportes con la mirada regional respecto de lo que ya tenemos en la propuesta de estrategia climática, así que ahora lo que vamos a hacer es que a través de esta misma plataforma los vamos a distribuir en grupos a todas las personas que indicaron que se quedarían a esa parte del trabajo. Así que vamos a hacer esa transición que demora unos segunditos, así que vamos a dar un mini break, una mini pausa de 3 minutos para hacer esta transición. Y en el intertanto, y automáticamente deberían aparecer en grupos más pequeños. Si es que no aparecen y quieren un grupo ahí, van a quedarse como en esta llamada general que estamos ahora, y ahí nosotros vamos a estar ayudándolos para que puedan meterse e ingresar a uno de los grupos. Así que vamos a eso ahora y nos vemos en 3 minutitos más en los grupos. Sí. Veo que sigue en la llamada, voy a parar la grabación aprovechando. Está Verón. Sí.